Oyentes, prepárense. Lo que están a punto de escuchar no es solo otro mito susurrado alrededor de una fogata agonizante. Oculta en lo profundo de los archivos prohibidos del castillo de Oak Haven, yace una escandalosa verdad que la élite de los hombres lobo intentó desesperadamente borrar de la historia. Una chica humana común, de la que se burlaron y a la que hicieron a un lado durante las sagradas pruebas alfa, poseía un secreto en sus venas que desmanteló toda una jerarquía. Su nombre era Isabel, y sus torturadores se rieron cuando cayó sobre las piedras sagradas. Pero su risa se ahogó en sus gargantas en el momento en que la tierra se abrió y el antiguo rey durmiente despertó. El invierno había llegado temprano a la extensa fortaleza amurallada de Oak Haven. Traía consigo una helada penetrante que se filtraba hasta la médula de quienes residían entre sus muros. En el corazón de este bastión medieval vivía la manada Croft, un linaje de licántropos que se enorgullecían de su fuerza despiadada y su dominio inflexible. Al mando de esta formidable manada estaba Silas Croft, un hombre cuya ambición solo era igualada por su crueldad. Había reclamado el poder a través del engaño y el miedo, gobernando los territorios del norte con puño de hierro. Entre los imponentes licántropos y la arrogante nobleza de la manada, caminaba Isabel Sterling. Era una humana, una criatura frágil en una guarida de depredadores alfa. Su familia, los Sterling, había servido a los lobos de Oak Haven durante generaciones. El padre de Isabel, William Sterling, había sido el archivista y sanador de la manada. Un hombre respetado por su conocimiento, pero compadecido por su falta de un lobo. Cuando él falleció de una fiebre misteriosa, Isabel se quedó completamente sola. Una huérfana atada a una manada que la veía como nada más que una sirvienta conveniente y un blanco para sus crueles diversiones. Los días de Isabel eran un ciclo interminable de trabajo agotador y humillación silenciosa. Fregaba los suelos de piedra del gran salón hasta que sus rodillas se amorataban y sus dedos sangraban. Atendía las enormes chimeneas, acarreando troncos que pesaban casi tanto como ella, todo mientras soportaba las burlas y los insultos susurrados de los miembros de la manada. Lady Beatrice de Cornwall, una hembra de alto rango con un pelaje tan pálido como la luz de la luna y un corazón tan frío como la nieve invernal, se deleitaba especialmente en atormentar a la chica humana. «Cuidado, ratoncita». Beatrice ronroneaba, derribando deliberadamente un cubo de agua sucia que Isabel acababa de limpiar. «No querrás ahogarte en tu propia incompetencia, ¿verdad? Es una lástima que tu padre ya no esté aquí para mimarte». Isabel simplemente se mordía el interior de la mejilla, saboreando el gusto metálico de su propia contención, y comenzaba su trabajo de nuevo. Había aprendido hace mucho tiempo que reaccionar a sus provocaciones solo alimentaba su crueldad. Los lobos ansiaban la sumisión, se alimentaban del miedo. Pero bajo su exterior sumiso, un fuego silencioso ardía dentro de Isabel. Era una superviviente. Poseía una mente aguda y una conciencia precisa de las intrincadas dinámicas políticas de la manada. Conocía los rencores de Garrick de Pine Ridge contra el liderazgo actual. Conocía las alianzas secretas que se formaban en las sombras del castillo. Lo sabía todo porque nadie se molesta en ocultar sus secretos a la servidumbre. Cuando la década llegaba a su fin, la atmósfera en Oak Haven pasó de opresiva a eléctrica. Había llegado el momento de las pruebas alfa. Esta era una tradición brutal y antigua, celebrada una vez cada generación, donde los lobos más fuertes competían en una serie de desafíos mortales para demostrar su valía y potencialmente desafiar al líder reinante por el derecho a gobernar. Silas, ansioso por consolidar su reinado y aplastar cualquier susurro de disidencia, había decretado que las pruebas de este año serían las más exigentes en la historia de Oak Haven. Licántropos de territorios vecinos llegaron a la fortaleza, sus enormes cuerpos cubiertos de pieles gruesas y cuero endurecido. El aire se volvió denso con testosterona, agresión y el aroma almizclado de la violencia inminente. Isabel fue obligada a trabajar turnos dobles, preparando festines de ciervo y jabalí asados, sirviendo cerveza hasta que le dolían los brazos y curando las heridas menores que los lobos se infligían en sus peleas de borrachos.
Fue durante una de estas caóticas noches en el gran salón que Silas pidió silencio. Se paró en la tarima elevada, sus ojos oscuros recorriendo a la multitud reunida. Su mirada, aguda y depredadora, finalmente se posó en Isabel, quien intentaba encogerse en las sombras cerca de las cocinas. Nuestros ancestros construyeron esta manada sobre la fuerza, bramó Silas, su voz resonando en los techos abovedados, pero también la construyeron sobre la sumisión de los débiles. Mañana comienza la fase final de la prueba en la arena antigua, y para recordarnos el orden natural de las cosas, nuestra pequeña mascota humana aquí tendrá el honor de servir como la presa designada para el primer evento. Un jadeo colectivo resonó en el salón, seguido rápidamente por un coro de risas maliciosas. El corazón de Isabel se le hundió en el estómago. La presa. En los textos antiguos que su padre solía leer, la presa era un cebo, una criatura soltada en la arena para ser cazada y usada como juguete antes de que comenzara el combate real. Era una sentencia de muerte disfrazada de un juego sádico. «No puedes hacer esto, Silas», susurró un lobo mayor llamado Aldous, dando un paso adelante con vacilación. «Es la última de los Sterling. Han servido a este territorio fielmente durante un siglo». «Es una humana, Aldous», replicó Silas, sus ojos brillando con una peligrosa luz dorada. «Y cumplirá su propósito, que su presencia en la arena sea un testimonio de lo que les sucede a aquellos que nacen débiles en un mundo hecho para los fuertes». Isabel se quedó helada, la risa de 100 lobos resonando en sus oídos. Apretó un pequeño colgante de plata, escondido bajo la tela áspera de su túnica, una extraña reliquia antigua que su padre le había dado en su lecho de muerte. «Manténlo oculto, Isabel», había susurrado él, con un estertor en sus pulmones. «Nuestro linaje lleva una pesada carga. Cuando las piedras lloren, el verdadero protector se alzará». Nunca había entendido lo que significaban sus delirantes últimas palabras, pero mientras miraba los crueles y brillantes ojos de Silas Croft, se dio cuenta de que mañana probablemente moriría sin descubrir la verdad. El amanecer rompió sobre los picos del norte, pintando las montañas nevadas con tonos de carmesí violento y púrpura amoratado. La arena antigua de Oak Haven, un enorme foso circular tallado directamente en la roca por los ancestros licántropos, ya estaba a rebosar. Las gradas de piedra estaban repletas de espectadores aullando, su aliento colectivo subiendo en espesas columnas de vapor blanco contra el aire helado de la mañana. En el centro mismo del foso yacía la cresta de piedra lunar, una enorme losa circular de obsidiana grabada con runas olvidadas, supuestamente el lugar donde se sellaron los primeros pactos licántropos. A Isabel la empujaron bruscamente por el túnel oscuro y húmedo que conducía a la arena. Solo llevaba una simple túnica de lino y pantalones, que no le ofrecían protección alguna contra el frío cortante o las garras afiladas de las bestias que la esperaban. Sus pies descalzos golpeaban la piedra helada. Detrás de ella, 2 guardias corpulentos se reían, sus manos ásperas mientras la empujaban hacia la luz cegadora del suelo de la arena. «¡Muévete, pedazo de carne!», se burló uno de ellos. «El alfa está esperando». Cuando salió tropezando al descubierto, el rugido de la multitud la golpeó como un golpe físico. Cientos de lobos se burlaban, arrojándole restos de comida y bolas de nieve endurecida. Muy por encima, sentado en una silla de madera ornamentada y cubierta con pieles de oso, Silas la miraba con una expresión de suprema satisfacción. Lady Beatrice estaba sentada a su lado, bebiendo vino caliente y mirando a Isabel como quien mira a una rata atrapada en una trampa. Silas se puso de pie y levantó una mano. La multitud se cayó al instante. La obediencia absoluta de la manada era algo aterrador de presenciar. El último día de la prueba alfa comienza. La voz de Silas retumbó, amplificada mágicamente por la acústica del antiguo foso. «Antes de que nuestros guerreros más fuertes luchen por la gloria, honramos las viejas costumbres. La caza, la presa». Señaló con un largo dedo enguantado en cuero directamente a Isabel. «Las reglas son simples. Sobre la cresta de obsidiana yace el cáliz del invierno.
Si la humana puede alcanzar el cáliz y traerlo a mis pies antes de que nuestros campeones la atrapen, se gana su miserable vida. Si no, pertenece a los vencedores. Isabel miró hacia el centro de la arena. Allí, descansando sobre la lisa superficie negra de la cresta de piedra lunar, había una pesada copa de plata. Estaba quizás a unos 45 metros de distancia. Parecía una distancia corta, pero en el túnel opuesto, 3 enormes puertas se abrían lentamente con un chirrido. De la oscuridad emergieron 3 formidables contendientes. Ya se habían transformado en sus formas de medio lobo, monstruosidades descomunales de músculo, pelaje e intención mortal. Entre ellos estaba Garrick, su pelaje gris erizado de energía agresiva. Se pusieron a 4 patas, sus ojos amarillos fijos en Isabel. No iban a correr a toda velocidad, iban a jugar con ella. Querían verla correr, oírla gritar y oler su terror. «Comiencen», ordenó Silas en voz baja, pero la palabra se escuchó en toda la arena. Isabel no dudó. El instinto de supervivencia, perfeccionado por años de soportar el abuso de la manada, superó su miedo paralizante. Corrió. Sus pulmones ardían con el aire helado y sus pies descalzos resbalaban sobre las piedras escarchadas, pero se esforzó más que nunca en su vida. Detrás de ella, escuchó el aterrador sonido de pesadas patas golpeando el suelo. Se acercaban. Mantenían intencionadamente un ritmo lento, dejándola acercarse agónicamente al centro antes de cerrar la distancia. La multitud aullaba de placer, haciendo apuestas sobre qué lobo sería el primero en hacerla sangrar. Isabel llegó al borde de la cresta de piedra lunar. La obsidiana estaba extrañamente cálida bajo sus pies helados. Se abalanzó hacia adelante, sus manos agarrando la plata fría del cáliz del invierno. Una chispa de esperanza, desesperada y fugaz, se encendió en su pecho. Se giró, lista para correr hacia la tarima donde se sentaba Silas. Pero Garrick ya estaba allí. El enorme lobo gris había saltado sobre ella, aterrizando en la cresta de obsidiana con un fuerte golpe que sacudió el suelo. Se cernía sobre ella, con la saliva goteando de sus colmillos al descubierto. Isabel retrocedió, aferrando el cáliz a su pecho, pero los otros 2 lobos la habían flanqueado. Estaba atrapada justo en el centro de las runas antiguas. ¿De verdad creías que te dejaría ganar, ratoncita?, gruñó Garrick, su voz un raspado gutural de cuerdas vocales no hechas para el habla humana. En las gradas, Beatriz se rió a carcajadas. «Despedázala, Garrick. Acaba con esta farsa». La espalda de Isabel golpeó el centro de la losa de obsidiana. Apretó el colgante de plata bajo su camisa. Cerrando los ojos, rezando en silencio para que su padre la esperara al otro lado. Garrick se abalanzó. Isabel levantó el brazo en un intento desesperado e inútil de protegerse la cara. Las enormes garras de Garrick se deslizaron hacia abajo, rasgando su manga de lino y cortando profundamente su antebrazo. Un dolor, caliente y cegador, explotó en su brazo. Gritó, dejando caer el cáliz mientras la fuerza del golpe la derribaba al suelo. Aterrizó con fuerza sobre su costado, justo sobre la runa central tallada en la piedra lunar. Un líquido carmesí brotó de las profundas laceraciones de su brazo, formando un charco sobre la piedra negra. Garrick dio un paso adelante para dar la mordida mortal, sus mandíbulas abriéndose de par en par. Pero mientras la sangre de Isabel se filtraba en las antiguas ranuras llenas de polvo de la obsidiana, ocurrió un fenómeno extraño. La sangre no solo se acumuló, sino que comenzó a moverse. Brillaba con una tenue y pulsante luz carmesí, recorriendo las intrincadas líneas talladas de la cresta con una velocidad antinatural. Garrick se congeló, sus instintos gritándole. El olor en el aire cambió instantáneamente. El olor metálico de la herida de Isabel fue repentinamente absorbido por algo más. Un aroma tan antiguo, tan abrumadoramente poderoso, que los 3 lobos en la arena inmediatamente metieron la cola entre las patas. Olía a tierra profunda, a ozono y a un dominio depredador que hacía que el aura de Silas pareciera la de un cachorro recién nacido. «¿Qué está pasando?», gritó Silas desde su alto asiento, agarrando los reposabrazos. «Mátenla.
Terminen con esto. Pero Garrick no podía moverse. La luz carmesí de la sangre de Isabel iluminó toda la arena, cegadoramente brillante. La temperatura en el foso se desplomó, congelando el aliento en los pulmones de todos. Entonces, un sonido resonó por el cañón, un profundo y resonante crujido de piedra sólida. La cresta de piedra lunar se estaba partiendo. La tierra bajo Oakhaven tembló. En las gradas estalló el pánico mientras las gradas de piedra vibraban violentamente, haciendo que varios espectadores cayeran al suelo. Silas saltó de su asiento, con los ojos desorbitados por una mezcla de rabia y un terror repentino e inexplicable. La sonrisa arrogante había desaparecido por completo del rostro de Beatriz, mientras se aferraba a la barandilla de madera para salvar su vida. En el centro de la arena, la enorme losa de obsidiana se fracturó con un crujido ensordecedor. Los tres lobos contendientes gimieron, sus poderosas formas temblando antes de caer instintivamente sobre sus vientres en total sumisión. Isabel, agarrando su brazo sangrante, se arrastró hacia atrás fuera de la piedra que se rompía, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. De la fisura que se ensanchaba en la cresta, una brillante y etérea luz plateada se derramó hacia arriba, cortando el sombrío cielo de la mañana. El suelo gimió, dando paso a una cripta subterránea oculta que había estado enterrada bajo la arena durante siglos. La presión del aire cayó tan drásticamente que los oídos se taponaron, y el pesado aroma a tierra mojada y a poder puro y sin filtrar inundó a la multitud atónita. Lenta y deliberadamente, una figura comenzó a surgir de las profundidades de la tierra destrozada. No trepó ni escaló. Ascendió como si las mismas sombras lo estuvieran levantando. Cuando pisó la superficie en ruinas de la arena, un silencio pesado y sofocante cayó sobre los miles de licántropos presentes. Incluso el viento pareció contener la respiración. Era un hombre, aunque llamarlo simplemente un hombre parecía una burda subestimación. Era devastadoramente alto, con sus anchos hombros cubiertos por los restos andrajosos de un antiguo terciopelo oscuro y una armadura de plata deslustrada. Su cabello era tan negro como el ala de un cuervo, cayendo en ondas desordenadas alrededor de un rostro tallado con ángulos duros e implacables. Pero fueron sus ojos los que le robaron el aliento a Isabel. Eran de una plata penetrante y luminiscente, brillando con una furia primordial que había estado marinando en la oscuridad durante cientos de años. Este era Alistair Draven. Era un nombre borrado de los tapices, un cuento de fantasmas usado para asustar a los cachorros desobedientes. Era el verdadero rey de los confines del norte. El primer alfa cuya línea de sangre se creía erradicada por los traicioneros ancestros de la familia Croft. No lo habían matado. Había sido sellado por magia oscura, condenado a dormir en un estado de muerte en vida hasta que la sangre de sus guardianes humanos juramentados, los Sterling, lo liberara. Alistair inhaló profundamente, su pecho expandiéndose mientras tomaba el aire del mundo moderno. Sus ojos plateados recorrieron a los aterrorizados lobos que se arrastraban por el suelo ante él, pero no se detuvieron. Su mirada se fijó instantáneamente en Isabel. La olió. Olió el sabor a hierro de su herida abierta, el terror que irradiaba su corazón acelerado, y debajo de todo, el antiguo e innegable aroma del pacto. Era una Sterling, la descendiente de la misma familia que juró proteger sus secretos, y estaba sangrando. Un gruñido bajo y retumbante vibró desde lo profundo del pecho de Alistair. Era un sonido tan aterrador, tan fundamentalmente dominante, que varios lobos en las gradas se transformaron a la fuerza en sus formas humanas, sus cuerpos incapaces de mantener a la bestia bajo el peso aplastante del aura de un verdadero rey. ¿Quién ha hecho esto? La voz de Alistair era como piedras moliendo, oscura y resonante, llegando sin esfuerzo a cada rincón de la arena. Nadie se atrevió a hablar. Garrick, el lobo que había cortado a Isabel, estaba aplastado contra los escombros, gimiendo lastimosamente. Los ojos de Alistair se clavaron en él. Sin un solo movimiento desperdiciado, el antiguo rey cruzó la distancia entre ellos. No se transformó en lobo. No lo necesitaba. Simplemente se agachó, agarró al enorme licántropo gris por el pescuezo
y lo arrojó sin esfuerzo al otro lado de la arena. Garrick se estrelló contra el lejano muro de piedra con un crujido repugnante, deslizándose hasta el suelo inconsciente. La demostración de fuerza bruta y sin esfuerzo rompió el hechizo que mantenía a la multitud. El caos estalló. ¡Guardias!, chilló Silas, su voz quebrándose de pánico. Señaló con un dedo tembloroso al hombre en el foso. ¡Mátenlo! ¡Es un intruso! ¡Una abominación! ¡Despedácenlo! Una docena de guardias fuertemente armados, leales solo a Silas, saltaron desde las cornisas, transformándose en sus enormes formas de lobo en el aire. Cargaron contra Alistair desde todos los lados, una ola de pelaje, colmillos e intención mortal. Alistair ni siquiera se inmutó, dio la espalda a los lobos que cargaban y caminó tranquilamente hacia Isabel. Cuando el primer guardia se abalanzó sobre su espalda, Alistair simplemente movió la muñeca. Una onda de choque de pura fuerza cinética brotó de él, golpeando a los guardias y enviando a los 12 por los aires como si hubieran sido golpeados por un ariete. Cayeron al suelo y no se levantaron. Se arrodilló ante Isabel. De cerca era aterradoramente hermoso, una reliquia de una era más salvaje y majestuosa. Miró su brazo sangrante, su mandíbula apretándose. Con delicadeza, con manos lo suficientemente fuertes como para aplastar rocas, tomó su brazo herido. Su tacto era sorprendentemente cálido. «Llevas la marca del linaje Sterling», murmuró Alistair, sus ojos plateados encontrándose con la mirada amplia y temerosa de ella. «Y sangras sobre mi sello. ¿Por qué crimen fuiste arrojada a estos perros, pajarillo?» Por... por su diversión», tartamudeó Isabel, temblando violentamente, aunque no estaba segura si era por el frío, la pérdida de sangre o la pura proximidad a este ser divino. No soy nadie». «Eres una Sterling», corrigió Alistair, su voz firme pero sorprendentemente gentil. «Y mis ancestros hicieron un juramento de sangre a los tuyos. Quienes dañan a mis guardianes me responden a mí». Se puso de pie, su enorme figura protegiendo completamente a Isabel de las miradas indiscretas de la arena. Inclinó la cabeza hacia atrás, su mirada fija en el alto asiento donde Silas intentaba furiosamente comandar a su aterrorizada e inmóvil manada. «Te sientas en una silla que no te pertenece». La voz de Alistair retumbó, despojándose de su comportamiento tranquilo. El sonido resonó con la fuerza de un trueno, sacudiendo los cimientos mismos de Oakhaven. «Llevas el título de Alfa, pero permites que los perros se den un festín con los inocentes. Eres un usurpador, nacido de un linaje traicionero». «Soy el Alfa de Oakhaven», gritó Silas, su rostro morado de rabia. «Soy Silas Croft, y tú eres un mito muerto». Alistair sonrió, una lenta y depredadora curva de sus labios que envió un escalofrío por la espalda de cada criatura que observaba. «Entonces baja aquí, Silas Croft», desafió Alistair, extendiendo los brazos. «Entra en el foso, defiende tu título robado, o subiré allí y te lo arrancaré de la garganta». La manada volvió sus ojos hacia Silas. La prueba definitiva de un alfa era un desafío. Negarse era renunciar al derecho a gobernar. Silas tragó saliva, mirando a la antigua pesadilla que acababa de despertar de la tierra. El arrogante rey del norte fue de repente dolorosamente consciente de que estaba completa y absolutamente superado. Y a su lado, la chica humana de la que se habían burlado como una mascota débil e inútil, estaba ahora bajo la protección de la criatura más peligrosa que jamás haya caminado sobre la tierra. El silencio se cernió sobre la arena, denso y sofocante. Miles de ojos se movían de un lado a otro, entre la antigua pesadilla de pie en el foso en ruinas y el actual alfa temblando en su alto balcón. Silas Croft, el tirano despiadado que había gobernado los territorios del norte con mano de hierro, de repente se vio paralizado por un terror primario que nunca había conocido. La ley absoluta de la manada, dictada por los antiguos tratados de Wolf-Hartman, era clara. Un desafío directo por el puesto de alfa en el foso sagrado no podía ser ignorado. Negarse era ser despojado de su lobo, ser expulsado como un omega y ser cazado antes del atardecer. «Estoy esperando, usurpador». La voz de Alistair Draven
cortó de nuevo el aire helado, tranquila pero cargada de un filo letal. No gritó, no lo necesitaba. Su dominio era un peso físico que oprimía a cada licántropo presente. Silas tragó saliva, con el rostro pálido. Miró a Lady Beatrice, buscando alguna forma de apoyo, pero la noble de cabello pálido ya se había alejado de él, con los ojos muy abiertos por un cálculo de autopreservación. La manada estaba observando. Los alfas vecinos que habían venido a ver las pruebas estaban observando. Si Silas se echaba atrás ahora, sería masacrado por sus propios lugartenientes antes incluso de llegar a las puertas del castillo. Con un rugido que era mitad furia y mitad desesperación, Silas saltó por encima de la barandilla de madera del balcón. Se transformó en el aire, una explosiva transformación de huesos crujiendo y tela rasgándose. Para cuando golpeó el suelo de piedra de la arena, era un monstruoso hombre lobo negro, de casi 2,5 metros de altura sobre sus patas traseras. La saliva goteaba de sus enormes mandíbulas, y sus ojos ardían con una agresión caótica y acorralada. Isabel jadeó, agarrando su brazo sangrante, y se arrastró hacia atrás para apretarse contra los restos desmoronados de la cresta de piedra lunar. Silas, en su forma de lobo, era un terror que solo había presenciado desde lejos. Una bestia que había despedazado a manadas insurgentes enteras en los valles del este. Alistair, sin embargo, no se transformó. Simplemente hizo rodar sus anchos hombros, la deslustrada armadura de plata tintineando suavemente contra su túnica de terciopelo. Miró a la enorme bestia negra con una mezcla de aburrimiento y profundo disgusto. «Apestas a miedo, muchacho», murmuró Alistair, aunque la acústica del foso llevó sus palabras a cada oído atento. «Confías en el tamaño para enmascarar tu debilidad. Vamos, muéstrame lo que puede hacer un alfa moderno». Silas se abalanzó. Cubrió la distancia en una fracción de segundo, sus enormes garras barriendo horizontalmente en un ataque destinado a decapitar al antiguo rey. La multitud contuvo el aliento colectivamente. Alistair se movió con una velocidad que desafiaba las leyes físicas del mundo. No solo esquivó, sino que se agachó bajo el devastador golpe y lanzó un simple y brutal gancho a la parte inferior de la mandíbula de Silas. El repugnante crujido de hueso resonó como un disparo. La enorme forma de Silas fue levantada por completo del suelo, sus mandíbulas cerrándose con fuerza suficiente para destrozar sus propios colmillos. El lobo negro se estrelló de espaldas, deslizándose por la piedra cubierta de escarcha. Antes de que Silas pudiera siquiera intentar enderezarse, Alistair estaba sobre él. El antiguo rey agarró a la bestia por el grueso pelaje de su garganta y lo levantó, estrellándolo contra el implacable muro de piedra de la arena. «Mis ancestros forjaron esta manada para proteger a la humanidad, para ser un escudo entre la oscuridad y los inocentes», rugió Alistair, sus ojos plateados brillando con una furia explosiva y desenfrenada. «Leí los acuerdos Stirling-Draven de 1342. Un sagrado voto de protección. ¿Y tú? Tú conviertes a mis guardianes en un deporte». Silas se debatió violentamente, sus enormes garras arañando el pecho de Alistair, rasgando el antiguo terciopelo y raspando la deslustrada armadura de plata que había debajo. Pero Alistair ni siquiera parpadeó. No sintió el dolor, solo sintió la justa venganza de un rey traicionado. En una maniobra desesperada y sucia, la forma de Silas se encogió de repente, volviendo a ser un hombre. Era una táctica cobarde para liberarse del estrangulamiento. Al caer al suelo, Silas sacó una daga oculta de su bota, una hoja que brillaba con el inconfundible brillo mortal de la plata líquida refinada y el veneno de acónito. La lanzó hacia arriba, apuntando directamente al corazón de Alistair. Isabel gritó una advertencia. «¡Alistair! ¡No!». La hoja atravesó el pecho de Alistair, hundiéndose profundamente en el músculo justo debajo de su clavícula. La multitud jadeó en un shock colectivo. La plata y el acónito eran una sentencia de muerte instantánea para cualquier licántropo. Silas soltó una risa áspera y victoriosa, con sangre brotando de su mandíbula destrozada. Mito o no,
Sangras como el resto de nosotros, escupió Silas, con el pecho agitado. Alistair miró la daga de plata que sobresalía de su pecho. Lentamente una inquietante y oscura sonrisa se extendió por su rostro. Levantó la mano, su gran mano envolviendo la empuñadura de la hoja. Sin una sola mueca de dolor, arrancó la daga. La herida chisporroteó por un mero segundo antes de que la carne comenzara a unirse de nuevo a una velocidad imposible. No soy como el resto de ustedes, Silas, susurró Alistair oscuramente. Soy el suelo de Oak Haven. Soy la montaña. La plata no puede matar a la tierra. Los ojos de Silas se abrieron de par en par con un horror absoluto y puro. Tropezó hacia atrás, cayendo de rodillas mientras la realidad de su perdición finalmente lo aplastaba. Alistair no lo alargó. Dio un paso adelante, su mano se disparó para agarrar el cráneo del usurpador. Con un giro agudo y despiadado, un fuerte chasquido resonó en la silenciosa arena. El cuerpo sin vida de Silas Croft se desplomó en el suelo helado. Su reinado de terror se extinguió en cuestión de segundos. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie vitoreó, nadie aulló. Miles de licántropos simplemente miraban con un asombro aterrorizado al hombre que estaba de pie sobre el cadáver de su invencible alfa. Alistair se giró lentamente, su mirada plateada recorriendo las gradas. Clavó la vista en los señores licántropos, los guerreros y la temblorosa nobleza. «Soy Alistair Draven», proclamó, su voz resonando con autoridad absoluta. «El verdadero alfa, el rey de los confines del norte. Si alguien más desea disputar mi reclamo, que baje ahora». Nadie se movió. Entonces, lentamente, un viejo licántropo cerca de la primera fila, Aldous, el lobo que había intentado defender a Isabela antes, salió de las gradas. Bajó al foso, ignorando la sangre y los escombros. Se detuvo a 10 pasos de Alistair, se arrodilló y descubrió su cuello en el gesto supremo de sumisión. «Salve al verdadero rey», carraspeó Aldous. Como fichas de dominó cayendo, el resto de la arena lo siguió. Miles de licántropos cayeron de rodillas, ofreciendo sus cuellos al aire frío. Una ola de sumisión se extendió por el antiguo anfiteatro de piedra. El reinado de los Croft había terminado. La era del rey Draven había comenzado. La transición de poder fue rápida y absoluta. En una hora, los estandartes con la insignia de Croft fueron arrancados de las almenas del castillo de Oak Haven y arrojados a las hogueras del patio. Alistair Draven no entró en el gran salón como un conquistador. Entró como un propietario que regresa a una finca mal administrada. Su presencia exigió un cambio inmediato y profundo en la jerarquía de la manada. Los señores arrogantes y las damas crueles que se habían pavoneado por los pasillos hacía apenas unas horas ahora caminaban con la cabeza gacha, aterrorizados de atraer la ira del antiguo rey. Isabela se encontró sentada en el centro del estudio privado del Alfa, una enorme sala circular forrada de textos encuadernados en cuero y tapices que representaban olvidadas victorias licántropas. Todavía temblaba, envuelta en una pesada y lujosa capa de piel que alguien le había echado apresuradamente sobre los hombros. El corte en su brazo palpitaba sin cesar, un agudo recordatorio del trauma de la mañana. La pesada puerta de roble se abrió y Alistair entró. El aire en la habitación se volvió instantáneamente más pesado, cargado de electricidad estática. Se había quitado la armadura en ruinas y el terciopelo rasgado, y ahora vestía una simple camisa de lino oscuro y pantalones de montar de cuero del amplio guardarropa de Silas. Sin la suciedad y la sombra de la cripta, sus rasgos eran aún más llamativos, duros, regios y ferozmente hermosos. Detrás de él venía Lady Beatrice. Intentaba un giro desesperado y repugnante, llevando una palangana de plata con agua tibia y vendas frescas. Su pálido cabello estaba perfectamente peinado, su vestido estratégicamente desatado en el cuello. Se había dado cuenta al instante de que para sobrevivir necesitaba alinearse con el nuevo poder. «Mi rey», ronroneó Beatriz, su voz goteando una dulzura artificial mientras dejaba la palangana en una mesa cerca de Isabela. «Permítame atender a su sirvienta».
Es lo menos que puedo hacer después de los horrores que Silas le impuso. Alistair se detuvo en seco. Se giró para mirar a Beatriz, sus ojos plateados entrecerrándose en rendijas aterradoras. Podía oler el engaño que irradiaba de sus poros, espeso y empalagoso como un perfume podrido. La llama sirvienta, la voz de Alistair era un retumbar bajo que vibraba a través de las tablas del suelo. Beatriz parpadeó, su sonrisa seductora vacilando. Bueno, sí, mi señor. Es humana. Los Sterling siempre han sido la servidumbre. Los Sterling son los guardianes de Oak Haven, interrumpió Alistair, dando un paso lento y amenazador hacia la noble. Según las cartas privadas de Archibald de 1409, los guardianes humanos tienen el mismo estatus que el alfa en asuntos de la ley de la manada. Isabella no es tu sirvienta, es tu superior. El rostro de Beatriz perdió todo color. ¿Mi superior? Sí, confirmó Alistair fríamente. Y poseo los recuerdos de la tierra, Lady Beatriz. Conozco cada gota de sangre derramada sobre las piedras de este castillo. Sé que fuiste tú quien le pateó el cubo de agua sobre las manos. Sé que fuiste tú quien se rió cuando la arrojaron al foso. Beatriz dio un paso tembloroso hacia atrás, su espalda golpeando la pesada puerta de madera. Mi rey, yo solo seguía las órdenes de Silas. Todos lo hacíamos. Lo disfrutaste, corrigió Alistair. Su tono no dejaba lugar a discusión. Abandona estas cámaras. Estás desterrada de los niveles superiores del torreón. Si alguna vez te pillo hablando a Isabella con algo menos que absoluta reverencia, te arrancaré la lengua y se la daré de comer a los perros. Vete. Beatriz soltó un sollozo ahogado y salió corriendo por la puerta, cerrándola de golpe detrás de ella. El silencio regresó, pero esta vez era más suave, roto solo por el crepitar del fuego de la chimenea. Alistair exhaló un largo suspiro. La dureza de su postura se desvaneció mientras dirigía su atención a Isabella. Se acercó a ella lentamente, evitando deliberadamente movimientos bruscos, como si se acercara a un ciervo asustadizo. Se arrodilló ante ella, como lo había hecho en la arena, poniéndose a la altura de sus ojos. Tomó suavemente su brazo herido, examinando las profundas y desiguales marcas de garras que Garrick había dejado. «Quema», susurró Isabella, su voz temblando ligeramente. Era la primera vez que le hablaba directamente desde el foso. «Las garras del lobo albergan infecciones», explicó Alistair suavemente. «Especialmente para un humano. Los remedios normales tardarán semanas y dejarán cicatriz». Levantó la vista hacia sus ojos, su mirada plateada buscando en su rostro. «Puedo curarlo, Isabella, pero debes confiar en mí». Isabella miró a este hombre antiguo y aterrador que acababa de desmantelar un régimen entero en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando la miraba, no había crueldad. Solo había una profunda e intensa protección que hacía que su corazón se acelerara de una manera completamente diferente. Asintió con un pequeño y vacilante gesto. Alistair llevó su brazo sangrante a sus labios. No mordió. En cambio, pasó suavemente la lengua sobre las profundas laceraciones. Isabella jadeó cuando una sacudida de calor recorrió su brazo, seguida instantáneamente por una sensación calmante y refrescante. La saliva del licántropo tenía propiedades regenerativas, pero el toque de un alfa era pura magia. Observó con asombro cómo la carne desgarrada se unía literalmente bajo sus labios, dejando atrás nada más que una piel lisa e inmaculada. Bajó su brazo, pero no soltó su mano. Su pulgar trazó círculos sobre sus nudillos. «Tu padre», habló Alistair en voz baja, mirando sus manos unidas, «te ocultó la verdad para protegerte. Sabía que si Silas descubría lo que realmente eras, te habría matado mucho antes de las pruebas». «¿Qué soy?», preguntó Isabella, su voz apenas un susurro. «Sigues llamándome guardiana. He leído los textos de la biblioteca. Los guardianes eran solo archiveros». Alistair soltó una risa seca y sin humor. «La historia la escriben los vencedores, pajarillo. Los Croft borraron la verdad. Los guardianes no eran bibliotecarios. El bosque negro lo registró. El verdadero pacto original fue firmado con sangre entre mi abuelo y el primer Sterling». Levantó la vista,
sus ojos plateados clavándose en los de ella, ardiendo con un fuego antiguo. La magia que me puso a dormir, la magia que me mantuvo vivo durante siglos, estaba ligada a la línea de sangre Sterling. Mi fuerza vital está atada a la tuya. En el momento en que tu sangre tocó mi sello, no solo rompió el hechizo, completó un vínculo que había estado esperando durante 500 años. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. ¿Un, un vínculo? Los textos licántropos lo llaman el anima nexum, dijo Alistair, su voz bajando una octava, rica y resonante. Un lazo del alma. No eres solo la guardiana de Oakhaven, Isabel. Mi bestia te reconoció en el segundo en que emergí de la tierra. Eres mi compañera, mi reina. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas de destino y aterradoras implicaciones. Isabel, la chica humana huérfana que había fregado suelos y comido sobras, de repente se encontró mirando a los ojos del verdadero rey, dándose cuenta de que su supervivencia en la arena no era el final de su historia. Era el prólogo de una guerra. Porque una reina humana sentada en un trono licántropo enviaría ondas de choque a través de cada territorio del mundo conocido. Y los alfas vecinos no dejarían que la línea Draven se alzara de nuevo sin luchar. Las tormentas de invierno rugían fuera de Oakhaven. Sin embargo, la tempestad más feroz se estaba gestando dentro del enorme gran salón del castillo. Los susurros del antiguo rey resucitado se habían extendido por los valles del norte más rápido que un incendio forestal, llegando a oídos de los señores licántropos vecinos antes de que el sol se hubiera puesto sobre la muerte de Silas. No vinieron a inclinarse, vinieron a desafiar. En 3 días, los estandartes de 4 territorios rivales fueron plantados en el patio cubierto de nieve, señalando la llegada del Consejo de los Colmillos, una coalición de alfas que exigía una audiencia con el supuesto mito que había robado Oakhaven. Liderando esta coalición estaba Lord Cedric de la Roca Cenicienta, un bruto con cabello rojo fuego y una reputación de desollar vivos a sus enemigos. Cedric había codiciado durante mucho tiempo los ricos terrenos de casa de Oakhaven y veía la repentina agitación como la oportunidad perfecta para apoderarse del territorio. Entró en el gran salón, flanqueado por 2 docenas de ejecutores fuertemente armados, sus botas resonando ominosamente contra la piedra antigua. Al otro extremo del salón, la escena que les esperaba era diferente a todo lo que las manadas del norte habían presenciado. Alistair Draven estaba sentado en el asiento alto, no encorvado como el arrogante Silas, sino perfectamente erguido, irradiando la aterradora quietud de un depredador alfa. Vestía los tradicionales cueros oscuros de sus antepasados, sin adornos de joyas llamativas, pero imponiendo una autoridad absoluta. Y sentada a su lado, en una silla de igual altura, estaba Isabel. Ya no era la sirvienta magullada y manchada de ceniza que fregaba los suelos. Las costureras del castillo, aterrorizadas por la ira de Alistair, habían trabajado incansablemente para vestirla de una manera digna de la guardiana de Oakhaven. Llevaba un llamativo vestido de un profundo azul medianoche, adornado con hilo de plata que hacía juego con los ojos del antiguo rey. Su cabello oscuro estaba trenzado con broches de plata, y su barbilla se mantenía alta. A pesar de su corazón acelerado y el trauma persistente de su pasado, se negó a apartar la vista mientras los alfas hostiles se acercaban a la tarima. ¿Así que los cuentos de fantasmas son ciertos?, se burló Lord Cedric, deteniéndose en la base de los escalones. Sus 2 ojos amarillos se desviaron de Alistair a Isabel. Su labio se curvó con profundo disgusto. Una reliquia sale de la tierra para reclamar el asiento de Silas. ¿Y qué es esto? Traes una mascota humana a la mesa principal. Los Croft pueden haber sido débiles, Draven, pero al menos entendían el orden natural. La mandíbula de Alistair se tensó, los músculos contrayéndose peligrosamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. El orden natural, Cedric de la Roca Cenicienta, es que los perros no ladran a sus superiores. Estás en el salón de tu rey. No eres rey de nada, rugió Cedric,
sus ejecutores dando un paso adelante, con las manos en las empuñaduras de sus espadas con incrustaciones de plata. Los viejos pactos son polvo. El norte pertenece a los fuertes, y no me inclinaré ante un cadáver que comparte su trono con un frágil y sangrante trozo de carne. Entrega el territorio y a la chica, y quizás te dejemos volver al agujero del que saliste. Un jadeo colectivo resonó entre los miembros de la manada de Oakhaven que bordeaban las paredes. Aldous, el lobo anciano que había jurado lealtad a Alistair en la arena, dio un paso amenazador hacia adelante. Pero Alistair levantó una sola mano, deteniéndolo al instante. Alistair se levantó lentamente, su enorme figura proyectando una larga y aterradora sombra sobre los alfas visitantes. La presión del aire en la sala cayó tan violentamente que varios de los guardias de Cedric se tambalearon, agarrándose el pecho. Los anillos de plata en los ojos de Alistair brillaron con una luz cegadora. ¿Te atreves a hablar de los viejos pactos como si fueran polvo? La voz de Alistair era un retumbar bajo y sísmico que vibraba a través de la roca madre del castillo. Tú, cuyos antepasados se acobardaron en las cuevas mientras los míos mantenían la línea contra las bestias sombrías? Pero no lucharé contigo, Cedric, porque no me estás desafiando solo a mí. Se giró con gracia, extendiendo su mano hacia Isabel. Desafías a la guardiana, y según las leyes del Concordato de Blackwood, un insulto a la guardiana es un acto de guerra contra la tierra misma. El corazón de Isabel martilleaba contra sus costillas, pero al mirar a los ojos de Alistair, sintió una abrumadora oleada de calma. El anima nexum, su lazo del alma, pulsaba cálidamente en su pecho, un constante tamborileo de coraje que desterraba su fragilidad humana. Recordó los textos ocultos que su padre le había hecho memorizar, las antiguas leyes rúnicas que los arrogantes lobos habían descartado como cuentos de hadas. Se levantó, ignorando la mirada burlona de Cedric, y puso su mano en la de Alistair. Lord Cedric, la voz de Isabel sonó, notablemente firme y clara. Afirmas que el norte pertenece a los fuertes, pero tu fuerza es prestada. Las protecciones que defienden la roca cenicienta, los arroyos encantados que curan a tus heridos, ¿sabes quién los tejió en la tierra? Cedric entrecerró los ojos, un destello de incertidumbre cruzando sus rasgos brutales. ¿Qué sabe una humana de nuestras tierras? Lo sé todo, respondió Isabel con frialdad, descendiendo los dos primeros escalones de la tarima. Los Sterling no solo documentaron la historia, la ataron. Mis antepasados sentaron las bases mágicas de cada territorio licántropo en este valle para protegerlos de la oscuridad. Y lo que las guardianas han dado. Isabel levantó su brazo ileso, su palma hacia los enormes pilares de piedra del salón. Las guardianas pueden quitarlo. Cerró los ojos, conectando con la energía profunda y vibrante que había sentido desde que su sangre tocó la cresta de piedra lunar. Pronunció una sola palabra gutural en un idioma más antiguo que la humanidad, una palabra que su padre había susurrado en su lecho de muerte. La reacción fue instantánea. En lo profundo de la roca subterránea de Oakhaven, un sonido comenzó a crecer. No era simplemente un temblor, era un profundo y resonante gemido de la tierra antigua despertando de un letargo de siglos. La única palabra gutural que Isabel había pronunciado quedó suspendida en el aire helado, vibrando con una frecuencia que hacía doler los dientes de los licántropos. De repente, las protecciones mágicas incrustadas en los cimientos mismos de la fortaleza cobraron vida. Durante generaciones, los lobos habían creído que estas intrincadas tallas eran meramente mampostería decorativa, pero ahora, una brillante y cegadora luz plateada brotó de las grietas, subiendo por los enormes pilares de piedra y tejiéndose a través del techo abovedado como una red de relámpagos líquidos. La magia no se limitó al gran salón. Pulsó hacia afuera con la fuerza devastadora de una onda de choque. La energía etérea se extendió por los patios cubiertos de nieve, atravesó los gélidos vientos del norte y golpeó los distantes y escarpados picos de la roca cenicienta con una precisión invisible y cataclísmica. Lord Cedric jadeó. Sus ojos amarillos se abrieron de par en par con una agonía repentina e insoportable. Tropezó hacia atrás,
sus pesadas botas resbalando en el suelo de piedra. Una sensación horrible, húmeda y desgarradora le atravesó el pecho. No la rotura física de un hueso, sino la violenta ruptura de un lazo espiritual. La conexión intrínseca y mágica que mantenía con su territorio, la misma sangre vital que le otorgaba el inmenso poder de un alfa, fue violenta y completamente cortada. A su alrededor, sus 2 docenas de ejecutores fuertemente armados colapsaron simultáneamente. Dejaron caer sus espadas con incrustaciones de plata, agarrándose la garganta mientras sus transformaciones forzadas y parciales se revertían violentamente. El espeso pelaje se derritió en piel pálida, sus garras alargadas se agrietaron y se retrajeron en uñas humanas, y su aterradora fuerza sobrenatural se desvaneció en el aire. En cuestión de segundos, la fuerza de ataque más temida de los valles del norte quedó reducida a un montón de hombres temblorosos, llorosos e impotentes en un frío suelo de piedra. ¿Qué? ¿Qué brujería oscura es esta?, jadeó Cedric. Su aura, una vez imponente y monstruosa, completamente destrozada, miró sus manos temblorosas y completamente humanas. La comprensión de que la bestia dentro de él había sido encerrada, enterrada bajo el peso de una antigua maldición. No es ningún truco y no es oscuro, proclamó Isabel, su voz resonando con la combinada y atronadora resonancia de sus antepasados. La luz plateada de las protecciones despertadas la bañaba en un brillo etéreo, transformándola de una frágil humana a una aterradora diosa de la venganza. No levantó la voz, pero ésta llevaba el peso de la ley absoluta. He sellado las líneas ley de tu territorio. Tus tierras son estériles. Tus arroyos encantados se convertirán en lodo estancado. Tus lobos ya no se curarán de simples heridas, y tus cosechas de invierno se pudrirán en el suelo helado. Te burlaste de la mano que te alimentaba. El linaje que sostuvo tu propia existencia durante siglos, Lord Cedric. Ahora tú y tu manada morirán de hambre en la oscuridad. El pánico estalló entre los otros alfas visitantes. Habían entrado en Oakhaven esperando intimidar a un rey recién despertado y desorientado y masacrar a su indefensa mascota humana. En cambio, se encontraron atrapados dentro de una fortaleza gobernada por una magia apocalíptica y primordial que no podían comprender ni combatir. Eran depredadores alfa que de repente descubrieron que no eran más que intrusos en un dominio propiedad de un dios. «Por favor», gritó Lord Harlan de la manada del río, su arrogancia desmoronándose en un instante. Inmediatamente cayó de rodillas, su frente presionando con fuerza contra la piedra helada, ofreciendo su cuello en una sumisión absoluta y desesperada. No conocíamos el verdadero poder de la guardiana. Los traicioneros Croft nos mintieron. Suplicamos piedad, verdadero rey. Suplicamos su gracia, guardiana. No golpee nuestras tierras. Como fichas de dominó, los alfas invasores restantes y sus respectivos guardias se derrumbaron en el suelo, uniéndose a Harland en una subyugación total. El gran salón se llenó con el gemido de hombres adultos y aterradores suplicando por sus vidas. Solo Cedric permaneció de pie, su pecho agitándose mientras temblaba con una mezcla tóxica de ruina absoluta, rabia y terror acorralado. Miró a Alistair, que observaba a Isabel no con sorpresa, sino con una expresión de profundo orgullo y una devoción ardiente y manifiesta. La mente de Cedric se quebró. Despojado de su lobo, sus tierras y su dignidad, quedó reducido a un animal rabioso sin nada que perder. Con un grito gutural y espeluznante que le desgarró las cuerdas vocales, sacó una daga de plata letal y oculta de su cinturón. Se abalanzó salvajemente hacia la tarima, con la intención de enterrar la hoja envenenada en el corazón de Isabel, desesperado por llevarse a la guardiana con él. No pasó del primer escalón. Alistair se movió con una velocidad que desafiaba la realidad. No se transformó en su bestia. No necesitaba al lobo para lidiar con un hombre roto. Simplemente se interpuso frente a Isabel, un imponente escudo de músculo y furia ancestral. Su enorme mano se disparó hacia adelante, cerrándose alrededor de la gruesa garganta de Cedric, levantando al bruto por completo del suelo sin ningún esfuerzo. Cedric se ahogó,
sus piernas pateando inútilmente en el aire, la daga de plata cayendo ruidosamente a los escalones de piedra. Se te ofreció la oportunidad de inclinarte, usurpador, susurró Alistair, su voz tan fría y final como una tumba de invierno. Pero un perro rabioso no puede ser domado, y te has atrevido a mostrarle los dientes a mi reina. Con un crujido repugnante y resonante que silenció los gemidos de los otros alfas, Alistair aplastó la tráquea de Cedric. Arrojó casualmente el cuerpo sin vida por la gran escalera, donde aterrizó pesadamente, un montón sangriento a los pies de los temblorosos señores visitantes. Alistair se volvió hacia Isabel. La furia letal y aterradora en sus ojos plateados se derritió instantáneamente en una profunda suavidad. Subió el último escalón y se arrodilló ante ella, allí mismo, frente a las manadas reunidas y aterrorizadas de los valles del norte. Tomó su pequeña y cicatrizada mano en la suya, enorme, presionando su frente contra sus nudillos en un gesto de absoluta y eterna reverencia. «Mi reina», murmuró Alistair, su profunda voz resonando por el silencioso salón para que todos la oyeran. «El norte es tuyo para que lo mandes». El gran salón estalló. No fue el vitoreo caótico y sanguinario de la era Croft, sino un aullido unificado, ensordecedor y conmovedor de lealtad profunda y espiritual. Los licántropos de Oakhaven, seguidos apresuradamente por las manadas rivales subyugadas, prometieron sus vidas al antiguo rey y a su compañera humana. En los extensos y soleados meses que siguieron, la sombría fortaleza de Oakhaven sufrió una metamorfosis milagrosa. La crueldad y la tiranía de Silas Croft se convirtieron en una pesadilla oscura y desvanecida, reemplazada por una era de justicia, equilibrio y prosperidad sin precedentes. Isabel, la chica que una vez había fregado los suelos de rodillas mientras sangraba por sus burlas, ahora caminaba por los pasillos con una autoridad absoluta e incuestionable. Abrió los archivos prohibidos, pasando sus días enseñando a las manadas su verdadera historia y restaurando el sagrado y olvidado equilibrio entre licántropos y humanos. Lady Beatrice y los restantes leales psicofantes de Croft fueron despojados de su riqueza robada y sus finas sedas. Fueron desterrados a los páramos helados e implacables sin una sola moneda, obligados a intentar sobrevivir sin la protección de la manada que habían corrompido tan profundamente. Los rumores decían que no sobrevivieron al primer invierno. En cuanto a Alistair e Isabel, su vínculo se fortaleció con cada amanecer. El Anima Nexum ataba sus almas inextricablemente, un lazo mágico y brillante que aseguraba que la fuerza feroz y apocalíptica del verdadero rey fuera siempre guiada y atemperada por el corazón brillante y misericordioso de la reina. Gobernaron codo con codo desde los altos asientos de Oakhaven, un testimonio viviente de que el verdadero poder no proviene de la agudeza de los colmillos ni de la profundidad de la crueldad, sino de la magia antigua e inquebrantable de una promesa cumplida. La marginada se había convertido en la salvadora, y el norte nunca más se atrevería a burlarse de un humano. ¡Qué viaje tan impresionante! Desde las oscuras y sangrientas piedras de la prueba alfa hasta el radiante trono de Oakhaven, Isabel demostró que el verdadero poder no reside en la agudeza de tus garras, sino en la fuerza de tu linaje y la resistencia de tu espíritu. Los arrogantes lobos pensaron que estaban quebrando a una frágil sirvienta, pero en su lugar rompieron la jaula de su propio rey antiguo y coronaron a su verdadera reina. El reinado de Alistair e Isabel cambió para siempre los territorios del norte, recordando a todos que los mayores secretos de la historia a menudo se esconden a plena vista. Si te cautivó esta historia de traición, magia antigua y un romance que desafió los siglos, dale al botón de me gusta ahora mismo. No olvides compartir esta historia con tus compañeros amantes de la fantasía y suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nunca otro mito legendario traído a la vida. Nos vemos en la próxima aventura.